Bueno, pues ya estamos de vuelta en este jueves de tertulia de periodistas. Antes de dar paso a nuestros compañeros, agradecer el enorme y buen trabajo que han desarrollado todos los compañeros a la hora de elaborar este nuevo set, que será el que les va a acompañar a partir de ahora, tanto en tertulia como en las entrevistas que vamos a desarrollar a partir de las 9 de la noche, ya saben, todos los miércoles, jueves y viernes en Canal 6 Televisión. Gracias, buen trabajo, y arrancamos ya con la tertulia de periodistas de este jueves. Nos acompañan una semana más Salvador García, muy buenas, bienvenido. Encantado. También Techi Izquierdo, muy buenas, bienvenido. Gracias, encantado. También saludamos al periodista Román Delgado, buenas, bienvenido. Buenas noches. Y a Luis Febles también, muy buenas, bienvenido. Bueno, la preocupación por la corrupción ya ha alcanzado sin duda un nuevo hito entre los españoles. Hablamos de un 63%, 63,9%, casi un 64% de los encuestados del último barómetro del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, que bueno, la consideran el principal problema que existe en España. Solo el paro es el que parece que al que apuntan un 77% de los encuestados la supera. ¿Esperaban ustedes esta cifra? El porcentaje habla por sí solo en el caso de la corrupción, ¿no? Yo creo que es lo suficientemente elevado como para tener que añadir nada a lo que no sea la extraordinaria preocupación que anida en la sociedad española con respecto a los galopantes y sucesivos casos de corrupción política que se han ido descubriendo. En el fondo, este porcentaje tiene mucho que ver también, un dato que no está registrado en esa encuesta del CIS, con el rechazo a la política, con la repulsión que la actividad política inspira. Y eso no es bueno. Esa repulsión y esa actitud, la desafección que se llama, ¿no? No es bueno. Le podrá interesar alguna opción o organización política, pero para la salud democrática, para la convivencia plural y del sistema, desde luego que la gente se desentienda o exprese ese rechazo a la política, a mí me parece un dato preocupante. Luego hay otro del CIS del que hablaremos seguramente y que en el que quiero insistir. Muy bien, sí. Yo creo que esto es la crónica de una situación anunciada. Yo creo que la ciudadanía refleja ahí no solo su desencanto, sino además su descontento absoluto con lo que está ocurriendo. Yo creo que es la radiografía que todos hemos ido viendo, analizando, o cómo se estaba gestando en los últimos tiempos. Yo creo que si esta encuesta sirve para algo, yo le aconsejaría a los que están ejerciendo hoy la política tan denostada que aparece reflejada en estos propios datos, que la apliquen para hacer todo lo contrario, a ver si esto va mejorando un poco, porque en realidad la gente está mandando un mensaje, está diciendo no solo el estado en el que se encuentra, sino cómo quiere que las cosas se hagan, que se mejore las cuestiones en materia de empleo, pero que también los partidos pongan cierto control al aparente desmán, porque también los partidos políticos se han empeñado últimamente en insistir en que esto es una minoría y que no es una mayoría, pero de qué manera mayoritaria se está expresando el descontento de la población, ¿no? Bien, sí. Román, por ejemplo. Sí, bueno, efectivamente la importancia, ¿no?, que tiene la corrupción en la opinión, ¿no?, de la gente, del ciudadano español. Si sumamos el componente paro, ¿no?, que sigue siendo el parámetro estrella, ¿no?, y los problemas económicos, ¿no?, tenemos un porcentaje amplísimo, ¿no?, casi llega al 100% o muy elevado, ¿no?, que al final viene a ser lo mismo, ¿no? Creo que el hecho de que haya mucho paro y que los problemas económicos no estén resueltos, ¿no?, realza el otro componente, que es el componente corrupción, ¿no? Porque al final el cabreo siempre es mayor, ¿no?, cuando muchas familias no tienen recursos o no tienen la posibilidad de sustento, y en cambio se ve que, bueno, algunos gestores públicos, no todos, como ya se ha dicho aquí, pues al final parece que pueden vivir con más facilidad gestionando o, bueno, robando lo que es público, ¿no? Yo creo que el factor de que mucha gente lo esté pasando mal al final termina realzando y dándole un poquito más de relieve, ¿no?, a la cuestión de la corrupción, que además yo creo que en las últimas semanas ha visto como ha habido una tendencia, ¿no?, al alza clarísima, ¿no?, motivada por más casos, más imputados, etcétera, ¿no? Es una vorágine, ¿no? Yo creo que todo esto... Sí. Pues está claro que se sigue lanzando por parte de la ciudadanía ese aviso, principalmente en dos factores. Uno, la corrupción, y otro, el paro, que los responsables públicos no están sabiendo atajar. En cuanto al paro, estamos hablando de medidas totalmente cuestionables. Con la cuestión relativa a la corrupción,
sobre el papel pintan muy bien, diferentes códigos éticos, diferentes acciones, pero falta más contundencia, la ciudadanía lo está pidiendo y si no se media en este asunto, pues seguirá incrementándose esa desafección y sobre todo ese descrédito de la ciudadanía, evidentemente, hacia una ya clase política auténtica que no remedia una situación comprometida a vista de las elecciones, que están muy cerca. Me parece bastante claro que no se identifica ya la sociedad con la política, es decir, hay un divorcio claro, total y absoluto. Sobre todo hablamos, en octubre fue el último barómetro en el que entonces era el 42,7% de los encuestados los que valoraban la corrupción. Del 42 en menos de 3 meses, pues hemos pasado al 64%. O sea, claro. Y eso que el trabajo de campo está hecho antes de conocerse las decisiones de la Operación Púnica y de la dimisión de Ana Mato, claro. Que también tiene algún vínculo con casos de corrupción. Bueno, con el principal caso de corrupción política, que es Gürtel. Y luego tenemos que no los ciudadanos no perciben, no terminan de creerse los brotes verdes. Es decir, por mucho que parece que insista el gobierno, hablamos del 88% de los encuestados cree que la economía... Ese discurso está muy igual alejado o peor, de lo que se vive en la calle. Sin embargo, ¿no? En aspectos macroeconómicos, pero insisten, ¿no? Sí, la Cámara también parece, ¿no? El Parlamento y tal, que lo admite todo. Bueno, la realidad en la calle, lo que uno puede palpar en el bar del barrio, en el centro de trabajo, yo creo que no, está muy lejos, ¿no?, de lo que se dice en los lugares donde se debate, ¿no?, de política económica y donde se habla de todo esto, ¿no? De todas formas, yo quería apuntar solo una cosa en relación con lo anterior, ¿no? Que la gente, efectivamente, nos alejamos cada vez más de la política, pero tenemos que ser conscientes, todos los ciudadanos, de que la solución es la política. No nos olvidemos que la solución es la política. Quizás otra política, pero la solución a nuestros problemas es la política, ¿no? Porque está claro que entonces, la política actual... Sin política no vamos a tener solución, ¿no? Claro. Entonces vamos a ver qué política podemos hacer para salir de esta, ¿no? En términos médicos o clínicos, el diagnóstico está hecho. Lo que hace falta es acertar en la prescripción facultativa que le corresponde a la sociedad en general y, en fin, y a todos los estamentos sociales. Esto es como, aquí se aplica lo del dicho, la mejoría va peor, ¿no? O sea, hasta ahora no obstante, también en este aspecto, la ciudadanía llega a ser también cómplice por votar, por ejemplo, a partidos con un número importante de corruptos consumados. Ahí tiene también la ciudadanía esa parte de responsabilidad también en todo este descrédito. Pero, observamos, pero parece que eso está cambiando, ¿no? O parece que va a cambiar, o parece, bueno, no lo sabemos todavía, ¿no? No creo que cambie mucho, yo creo que va a cambiar algo. Sí. Que es un poco lo que explica el fenómeno Podemos también, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero también ya este país ha sufrido otra serie de crisis. O sea, hay que recordar también los problemas que tuvo Felipe González en sus gobiernos y con los casos de corrupción que se le generaron. Sí. Que si hoy comparas esos casos con lo que tenemos actualmente en nuestro país, yo creo que evidentemente eso demuestra el grado de malestar que hay en la población. Hay un dato, a mí, hablando de la política, ¿no?, como solución o la participación ciudadana, ¿no? Recientemente se celebraron unas elecciones en la Universidad de La Laguna para renovar el claustro. Eso también es política, eso también es sociedad, ¿no? Y uno espera que de esa universidad también al final acaben saliendo los futuros políticos, o bueno, algunos han salido. Sí. Pero cuando uno analiza, yo traigo este dato también un poco para ver la desazón que hay en la sociedad, ¿no? Se supone que en la universidad probablemente haya más conexión a esto que estamos hablando. Participaron apenas el 17% de los alumnos de la universidad en este proceso de elección. Eso da también un poco de vértigo, ¿no? Pensar en que quienes van a estar ahí... Que con las herramientas que han puesto en marcha algunos partidos, aquello del buen gobierno, la transparencia, que es verdad que es una asignatura pendiente, que se está poniendo poco a poco en marcha en diferentes administraciones, pero bueno, nuevos códigos éticos en los partidos, el transmitir desde las principales formaciones políticas que no se va a dejar participar imputados en las listas electorales, ni siquiera esto parece que termina de calar, ¿no?, en la población. Pero es que yo entiendo que es normal que la ciudadanía no se crea que quien elabora un código ético dentro de un partido esté manchado también por salpicado por la corrupción. ¿Qué credibilidad? Es que son los partidos los que es una cuestión de autorregulación de los partidos, entonces el ciudadano se ve fuera. Bueno, se producen fenómenos. A los partidos les corresponde en esta crisis de la que hablamos, general de credibilidad política y demás, le corresponde un papel muy importante a la hora de seleccionar candidatos, a la hora de establecer criterios que garanticen de alguna manera que quienes van a representarles y a pedir la confianza de la ciudadanía estén limpios y estén en condiciones de poder ejercer un cargo público sin estar sujetos a estas circunstancias y sobre todo estén inmunes a la corrupción.
Salvo El Salvador, los partidos nos presentaron a los últimos que nos están gobernando hoy en día como gente limpia y gente transparente, y al final eso no ha ocurrido. La ciudadanía ya hoy en día no se cree tampoco esa oportunidad que están pidiendo los partidos de autorregulación. ¿Por qué no se plantea un cambio legislativo? Es que ahí está una de yo las creo que esa es la clave, ¿no? Exactamente. Porque es que si dejamos a los partidos en manos, partidos controlan, partidos proponen a sus propios representantes, entonces el ciudadano pero sigue teniendo restringido su lo tienen que hacer los participación. partidos, ¿no? Y quizás no vayan a hacerlo hasta que la situación no llegue a un deterioro, ¿no? Que Mientras los al final partidos no queda, estén no. en la Constitución con el papel que les asigna, que sean los cauces, los canales de participación política, a los partidos, vuelvo a insistir, les corresponde un papel vital en esto. Pero fíjense Claro. que se producen fenómenos a valorar o a profundizar en ellos. Por ejemplo, en Arona saben que incluso estando ya imputado, el propio José Alberto González Reverón, entonces, no solo no pierde las elecciones, sino que sale refrendado. O sea, aumenta el número de votos, ¿no? También ocurrió así en otras localidades peninsulares, ¿no? Sí. En Valencia, en Alicante, en algunos sitios donde la corrupción era más que evidente. Llegaba la hora de la verdad. Fabra, que ha ingresado Valencia es el esta ejemplo. semana, el presidente de la Diputación de Castellón, y llegaba la hora de la consulta ante la urna y aumentaba el número de votos. Esto quiere decir que a la población, a la ciudadanía, le trae sin cuidado la corrupción o tolera, al menos en algunos casos, más que en otros, que el político se corrompa independientemente de que luego pueda cumplir eficazmente con su labor. Bueno, es por lo menos un debate, ¿no? No, Yo creo que el sistema no se puede permitir ese lujo, ¿no? El lujo, digamos, de que sea candidato una persona, ¿no? Que esté, bueno, ya que tenga una mancha con la justicia, pues incuestionable, ¿no? Pero yo creo que tanto los partidos como el propio sistema, a través de los partidos, que son los que legislan, debería plantear, ¿no? Y definir las herramientas que evite que eso se produzca, ¿no? Porque eso, lógicamente, es una mancha en el modelo, ¿no? Y lo estamos viendo ahora, porque la situación se ha agravado, por la crisis económica, etcétera, etcétera, ¿no? Es que esa es la clave en todo esto. Entonces yo creo que eso es una mancha, ¿no? Y está claro. Y los partidos y las instituciones tienen que buscar la forma de combatir eso urgente. También creo que el cinismo es compartido entre sociedad y partidos políticos, porque mientras no había problema de carácter económico y todo el mundo aquí estaba viviendo relativamente bien, pues hasta parecía un aspecto, No pasaba nada. Parecía pintoresco votar por el personaje de moda. Hoy en día creo que hemos llegado a superar ya el nivel de tolerancia hacia la corrupción y hacia este robo a mano armada que están haciendo, bueno, por lo menos los que están ya procesados y condenados, lo hemos comprobado que así ha sido, y entonces ahora sí empieza a dolernos, porque ahora el 30% de los nuestros están en la calle, entonces ya estamos entrando en otra lectura. Por eso creo que seguir dejando los partidos, igual controlar o controlar quién no accede a una elección, es seguir estando en el mismo juego todavía. Ya. Bueno, conocimos el pasado miércoles que el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, anunciaba que la interposición de denuncias penales, además, contra autoridades y funcionarios, no solo autoridades, sino funcionarios también responsables de una respuesta arbitraria o supuesta arbitrariedad en la autorización de las en las islas, mientras que, como saben ustedes, se descartan en el Mediterráneo. ¿Ven lógica esta actuación por lo penal? Bueno, ¿es un exceso? En fin, que... No, es una vía del Estado de Derecho y que agotadas otras, pues es normal que se explore y se intente a través de ella encontrar algún tipo de solución, en este caso frenar las prospecciones, que es el objetivo del Gobierno, ¿no? Pero es curioso porque en el caso, claro, comparativo de Canarias con el Mediterráneo, Baleares y Valencia en concreto, da la sensación al final, utilizando los criterios que se han conocido, manejados por parte del Gobierno de la Nación, parece que a Canarias se le dispensa un trato colonial. Es decir, es una discriminación evidente. ¿Por qué los criterios de protección del turismo esgrimidos en Baleares y Valencia no son los mismos de aplicar en el territorio canario? Esta es una de las cosas que incluso me ha sorprendido leer esta mañana una declaración de Enrique Hernández Bento, subsecretario del Ministerio de Industria y Energía, decir que Paulino Rivero hace el ridículo. Es que el subsecretario, a fin de cuentas, bueno, el principal funcionario de un ministerio, sea capaz de intervenir en la diatriba, en la dialéctica o en la polémica política,
para manifestarse en esos términos, pues me resulta francamente difícil de aceptar. Hombre, yo, Hernández Bento, yo le aconsejaría que utilizara a Manolo Fernández, que es el que está desempeñando esa labor aquí en Canarias y tal, y bueno, y la verdad que no le parece, bueno, por lo que uno escucha, no se le le da está nada saliendo mal, muy bien. Efectivamente, de todas formas, últimamente es algo callado, ¿no? Es decir, No no te creas, no, él coge el teléfono. Si lo llamas, seguro que algo te dice. Entonces, bueno, lo que ha dicho Salvador, ¿no? Yo le voy a quitar el supuesto y yo creo que hay una razón política de peso, ¿vale? En que en Baleares y Valencia, y también voy a añadir yo el caso Málaga, el PP, por las presiones que tienen, o sea, bueno, vamos a decirlo más claro, porque en esos lugares no manda Soria, y aquí sí manda Soria, ¿vale? Que al final es el factor político que está justificando todo este enfrentamiento en relación con los sondeos y bueno y las futuras prospecciones, ¿no? Es absolutamente patético, primero, que el informe que ya se ha dado a conocer, que no es el informe de impacto medioambiental, ¿no? Pero que ese, como dice el propio Paulino, yo estoy de acuerdo con él, no va a salir antes de las elecciones, ¿no? Claro. Lógicamente, claro. Pues al final que se plantee, ¿no?, esa disparidad de criterios en la gestión digamos, del medio natural entre dos lugares donde nos ponemos a comparar instrumentos de protección en un lado y en otro. Canarias está por encima y no hay explicación alguna para que un informe salga negativo, ¿no? O sea, salga positivo a favor de los sondeos y de las prospecciones, como es el caso Canarias, en el otro lado salga negativo, ¿no? Yo creo que en este caso hay algunos datos que ilustran la explicación de Román. Sería interesante que lo aportara, ¿no? Brevemente, en Canarias existen 4 parques nacionales y 6 reservas mundiales de la biosfera. Más del 40%. Y otra más en trámite, la de Anaga. Anaga, sí. Está incluida ahí ya. Más del 40% de los 7.493 kilómetros cuadrados de su territorio está protegido. Hay 150 espacios naturales protegidos, 3 reservas marinas de interés pesquero, entre ellas la más extensa de Europa, que es la Graciosa, de unas 70.000 hectáreas. El patrimonio natural de Canarias atesora casi 20.000 especies y 693 subespecies de fauna y flora marítima y terrestre, entre las que destacan 29 espacios de cetáceos. Baleares, solo un parque nacional, una reserva mundial de la biosfera, también el 40% de sus 4.492 kilómetros está protegido, aunque solo encontramos 12 espacios naturales protegidos. Las 7 reservas marinas suman, entre ellas, menos superficie que la de la Graciosa en Canarias. Y los sondeos se hacen a 50 kilómetros y en Canarias a 60, ¿no? Claro. Efectivamente. Claro. No a 3 o a 4, ¿no? Contundente, sin duda alguna. Sí. No la ventana del... Sí. Para poder defender esa argumentación. Yo creo que Coalición ha llevado la delantera, ¿no?, en este asunto, ¿no? Y está llevando la delantera. Había una intervención prevista para el Tribunal Superior de Justicia. Mañana viernes, sí. Y el Estado de todas formas está fomentando ese discurso del colonialismo, de esa discriminación, claro. Que ha sido uno de los miedos también del gobierno central. Se están dando argumentos para todo esto, porque, como bien decía Román, de supuesto ya nada, esto es totalmente claro, y los datos aportados por Salvador son totalmente contundentes, ¿no?, demoledores. No percibo yo que tenga un interés nacional este asunto, ¿no? Al final parece que todo queda en nuestras islas, ¿no?, que no trasciende. Sin embargo, en aspectos como Cataluña es verdad que calan mucho más en la sociedad, pero digamos que no... Eso es fruto de la lejanía nuestra, Iván, del desconocimiento de nuestra propia... De la tradicional... Basta que haya un derrame para que la cosa empiece ya a sonar, ¿no? Seguramente. Desgraciadamente. Como el prestigio o cosas de este tipo, ¿no? De todas formas, se preguntaban también, se preguntan muchos canarios si la inversión que se va a hacer económica, porque esto acarrea una inversión, el denunciar por lo penal no es sencillamente rellenar una hoja, ¿no?, sino tiene una serie de gastos importantes además, ¿no? ¿Vale la pena? Es decir, poner los esfuerzos de todos los canarios económicos en este caso con las carencias que existen en nuestro archipiélago ahora mismo. Sí, ¿no? Y además, sin querer entrar en demagogia. Además, este es un caso además que se va a recurrir a letrados externos de la comunidad autónoma. Sabes que la administración creo que tiene digamos... el contencioso administrativo gratuita, pero en este caso, bueno, tendrá un coste. Lo que pasa es que, claro, también aquí se ha impedido a la población ejercer su derecho a opinar. No sabemos realmente cuál es la... apuntado, eso es muy bien. Yo creo que igual la justicia probablemente... Yo creo que está claro, las formaciones de gobierno, ¿no? PSOE y Coalición Canaria han mantenido un discurso, ¿no?, en relación con los sondeos y las futuras extracciones que pueda haber, si al final eso tira para adelante, que ya veremos lo que pasa.
muy claro, ¿no? Y yo creo que la coherencia institucional y política es seguir hasta las últimas consecuencias. Evidentemente. O sea, yo creo, está claro. sin duda, vamos. Y además eso está apoyado, ¿no? por la encuesta o el estudio demoscópico De las dos que universidades. entendemos, ¿no? Que es limpio, ¿no? Que lo hicieron las universidades y donde se muestra, ¿no? Cuál es lo que piensan, ¿no? Los canarios en relación con eso. Yo creo que está justificado, ¿no? Que el gobierno siga hacia adelante. Yo lo que pasa, para no quedarme, Iván, Sí, por con la favor. sensación de que Paulino Rivero hoy es aquí el héroe nacional, tampoco, porque yo le diría a Paulino que, por ejemplo, Nunca mejor dicho lo de Héroe Nacional. que cuestiones de arbitrariedad, de abuso y de discriminación tiene el presidente para batallar y llevar a los tribunales a donde quiera para defender en esta tierra, porque Sin la duda. verdad que ha cogido como bandera en exclusiva este tema, ha cogido una perreta, Sí, como se sí, suele sí, decir, sin duda. y tiene razón. Pero una cosa no quita la Pero otra. una cosa no quita la otra, o sea, que también se acuerde para luchar en contra de esas Sí, historias está claro, en está otros claro, aspectos. está claro. Y desde luego, yo conozco bien esa parte de la parte geográfica, de lo que llamamos el archipiélago chinijo, y el valor de aquello. Estamos en aquello es otra historia, ¿eh? O sea que Además de la probable o pronosticable intervención mañana del Tribunal Superior de Justicia con respecto a este asunto, está también el encargo que le ha hecho el Gobierno a las dos universidades canarias para hacer un estudio A reforzar científico, la demanda, sí. efectivamente, y que de alguna manera seguro que se van a incorporar a las diligencias judiciales que se interpongan. Sí, ¿no? y además, claro, seguramente el gobierno de Canarias hubiese preferido pedir ese informe, ¿no? A un organismo, digamos, que podía hacerlo con igual, bueno, vamos a decir con un poquito más de criterio, como sería el Instituto Español de Oceanografía, Sí. pero eso no lo podemos No, hacer hombre. porque depende del Estado. Hombre, Sí, bueno, sería bajo la duda, ¿no? Porque la En cualquier caso. independencia, ¿no? Del Pero- investigador y del, ¿sabes? Y del también es verdad. técnico. pero también puede ser esta la te quiero primera Cuestionable. pero puede ser la primera ocasión en la que las dos universidades se pronuncian de manera clara. Hoy- Si ha habido un y, trabajo, bueno, la los dos Universidad de Las rectores han Palmas hablado. tiene una facultad de ciencias marinas muy, Canarias, muy en Las Palmas. interesante. Y también el gobierno de Canarias tiene un instituto marítimo pesquero y aparte de eso está... bueno, hay algunos organismos vinculados con el mar, ¿no? Y luego la plataforma oceánica, bueno, hay cosas... El rector regidor ha sido muy claro en Sí. la declaración de esta Sí, sí, mañana, sí, sí. en el sentido de que la experiencia de las universidades, los investigadores que vienen actuando en nuestras aguas y en nuestros institutos y laboratorios, tiene que ser absolutamente valiosísima para una situación de tanta incertidumbre como Hombre, yo creo que es necesaria además esa intervención de las universidades valor porque científico, cualquier determinación porque que, para- tome que esté apoyada. Porque para empezar a hablar, ahora mismo se está operando y estamos a una milla de distancia de donde se está trabajando y no tenemos un control ni visual ni de proximidad siquiera. Bueno, el Una presidente milla son Cabildo 1.800 de Lanzarote, metros. de Fuerteventura, bueno, de Fuerteventura que desde su despacho dice que ve el... ¿Quién? El presidente... Sí, hay fotos, ¿no? Del litoral del litoral, ¿no? no a pie de Que se- playa, sino en la parte que alta, se ve, ¿no? Una sí. cierta Sí, sí, altura es y probable una que se cierta vea, altitud, ¿no? A pie de playa por el... sin embargo, bueno, y hay voces autorizadas. A ver si Hoy entra la leía- calima ya de una vez. y no se ve, ¿no? Está deseando... Para que no se vea lo que se hace allí, ¿no? Esta mañana leí unas declaraciones del profesor Wilfredo Wilpre, decía que no entendía, ¿no? Cómo no dejaban opinar a los canarios sobre este asunto, ¿no? Yo creo que es el gran fallo. Profesor, ¿no? y que muchos ha no tenido nos el preguntamos. En El esa- PP ha fallado en eso, ¿no? En Sí, no sí. buscar el consenso. No tener En no aplicar, sensibilidad. claro. Era un asunto que en coordenadas políticas posiblemente hubieran tenido al menos algunos puntos de aproximación o de acercamiento. No sé si de solución, pero al menos de diálogo, de no romper, de no producir esa tensión Se hubiese entendido interinstitucional, ¿no? Y además era bastante predecible todo lo que podía pasar. claro. Es un Y se manejo le bastante se le pobre. critica también mucho, bueno, no en público, yo he visto he escuchado alguna intervención de algún diputado quejándose o digamos, reconociendo que eso el PP lo ha hecho mal, ¿no? Algún diputado del PP, ¿no? Que ha hecho falta, había que propiciar antes el consenso, ver una solución, Pero digamos. Claro, había que negociar, que charlar, Román, que ¿qué es dialogar. mejor, eso que estás diciendo o a la conclusión a la que hemos llegado? Es decir, judicialización clara de un problema que... Pero que quizás por ahí, Salvador, va a venir la respuesta definitiva. a lo mejor. No, bueno, sí. Que igual lo que no ha opinado todo un archipiélago lo va a decir un juez o una Un tribunal. o una Por o eso un es tribunal, importante la justicia, ¿no? Claro. Y en este caso Para también este se ha tipo de pecado, decisiones también tan- se ha pecado mucho en este caso de opiniones políticas. Pocos técnicos, las universidades también llegan tarde a esta Sí. discusión, los rectores se pronuncian tarde a este respecto y
Y probablemente si hubieran estado de la mano en ese consenso político y luego el científico, probablemente hoy estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? Bueno, quería comentar con ustedes también el presupuesto del Cabildo de Tenerife 2015, que fue presentado, como saben, esta semana por parte del presidente del Cabildo, Carlos Alonso. Presupuesto que crece un 11,5% hasta los 764 millones con respecto al año anterior, y se orientará sobre todo en la inversión, en la creación de empleo. Una parte importante irá al bienestar de las personas y sobre todo con el fin de que la isla pues tenga más oportunidades, así lo dijo el propio Carlos Alonso en rueda de prensa. También detalló que la inversión crecerá un 57%, me parece una cantidad importante con respecto al año pasado, y aseguró que se van a crear en torno a 3.500 empleos directos. Se debe, según el presidente, la mejora de este presupuesto al aumento de la recaudación del REF, del régimen económico y fiscal, al incremento de las transferencias procedentes del Gobierno de Canarias y la reducción de la deuda, que es una parte importante, que en 4 años ha pasado de 491 millones a 212, un 57% menos, que eso pues conlleva un pago muy importante, no pago en este caso de intereses, ¿no? De intereses. Yo les he pedido que miraran con lupa, entre comillas, los presupuestos, por si observaban algo que les diera alguna pista sobre si se puede o no conseguir finalmente estos objetivos que el Cabildo se propone, y si la distribución que hacen del dinero de todos los tinerfeños es la adecuada, ¿no? Debo decir que mi lupa en este caso se reduce a la información periodística, porque no he tenido otra fuente en la que bucear para intentar hallar precisamente los argumentos sobre los que Iván plantea y que requieren efectivamente alguna explicación. Yo creo que la acción del Cabildo Insular, tal como ha devenido el papel de la institución a lo largo de los últimos años, se debate entre su situación económico-financiera, que es un debate que no aflora mucho, que no tiene una gran incidencia ni siquiera en los medios de comunicación, y luego las posibilidades reales que da esa situación para poder llevar a cabo pues planes de inversión como se acaba de citar. Yo dudo mucho que, y ojalá me equivoque, me tragaré mis palabras con todas las consecuencias, si el Cabildo crea 3.500 puestos de trabajo directos. Me cuesta aceptar esa cifra, ¿no? Pero bueno, en fin, si surge de los estudios que se han hecho y de las posibilidades, pues admito que puede ser un objetivo muy importante. Y en cuanto a la labor que va a hacer el Cabildo, veo que sube significativamente también, creo que supera el 50%, ¿no? Lo dedicado a asuntos sociales. Sí, efectivamente. Yo creo que esa es un dato interesante desde el punto de vista de lo que la gente espera del Cabildo Insular. Es decir, todavía existe, si se quiere, una concepción paternalista de la institución, ¿no? Lo que no resuelve el gobierno, que lo arregle el Cabildo, ¿no? Ese célebre dicho que siempre se recurre a él, ¿no? Entonces, veamos si ahora, claro, es un presupuesto para un año electoral. Claro. No nos olvidemos de esta circunstancia, ¿no? Y veamos cuál es la situación real de la Hacienda del Cabildo después de las elecciones del 24 de mayo. Ver lo que queda después, ¿no? Ver el nivel de gasto, que en 5 meses por eso. sea capaz. ¿Cómo quedó la saca? Porque si no luego... Sí. Y luego aquí, termino, veo que el PP se queja, el Partido Popular, la representación en el Cabildo, se queja de haber sido ninguneada, o sea, que presentaron, por lo visto, los presupuestos primero a los medios antes que a la propia oposición. Bueno, es que Antonio tiene que estar más en Tenerife. Sí, ¿no? Porque si no... No tuvieron oportunidad. El senador no, tiene que estar más... Menos en el Senado, menos en el quirófano y más seguramente en el Palacio Insular, ¿no? Como lo llaman. Salvador, yo creo que más o menos, no lo dijo directamente, pero sí parece a priori un presupuesto un poco electoralista. Sí, bueno, es año electoral. Y busca provecho, además, en los dos partidos que sustentan el pacto, porque ahí sí hay un equilibrio bastante exquisito entre las áreas que tiene Coalición Canaria, las que además tiene... se engordan las áreas los líderes, ¿no? Sí. Y hay curiosidades como la parte de aguas y la parte de agricultura, casi la mitad para agricultura, que es curioso. Ha habido ese trasvase de responsables de área y aguas tiene 8 millones y agricultura 4. O sea, José Joaquín se queda con la mitad del presupuesto de que ahora... ese equilibrio presupuestario da estabilidad a la alianza política que tiene las dos fuerzas. Claro. Pasa que en aguas es verdad que hay que hacer inversiones importantes porque después de la lluvia... En el sector primario en general. Exacto, hay que hacer muchas cosas, ¿no? Yo, si me permiten, sí se ve en los presupuestos, ¿no? Una cosa muy clara, ¿no? Primero que hay una clara intención, ¿no? Nítida
de reforzar el área que gestiona Aurelio Abreu, ¿no? Como sí, líder, no sé. digamos, del PSOE, ¿no? Y en principio persona, ¿no? Que si no pasa nada va a ser candidato, ¿no? A la presidencia del Cabildo en las próximas elecciones. Y luego también está claro en los presupuestos, ¿no? Los compromisos del presidente Carlos Alonso están perfectamente atendidos, ¿no? Lo que grosso modo, ¿no? Lo de los barrancos, el cercado, Sí, las sí. huertas, por ejemplo, hay una partida. Esa parte es importante en agua, esa Hay una planta, carreteras. es necesaria. Carreteras, exacto, anillo insular, ¿no? Donde además hay que decir que se destina dinero que no tendría que poner el Cabildo, ¿no? Sino esa fórmula de, bueno, yo lo tengo, lo adelanto, porque a mí me interesa, ¿no? Que esa infraestructura esté ya resuelta. Bueno, también es una función que puede tener la administración insular, ¿no? En este proceso de adelantar financiación a cambio de que en el caso y la ha del tenido Pinar, por ejemplo, efectivamente. la autopista del sur, La inversión en carretera se centra prácticamente ahí, en el asunto que ya conocen hay ustedes. 63 actuaciones en esa materia. Sí, pero claro, bueno, pero el las grueso, dos principales, el grueso está ahí, ¿no? Claro. Una obra luego que va a haber en el sur, la rotonda, y bueno, y 4 cositas más, ¿no? Y luego en relación con el incremento de la inversión, claro, en porcentaje es todo muy bonito, ¿no? A mí me gustaría saber la magnitud, ¿vale? La magnitud absoluta, ¿no? Que incrementa, porque recuerde que venimos de un año, ¿no? Donde prácticamente la inversión había bajado muchísimo, por el efecto que había tenido el excesivo endeudamiento del Cabildo, ¿no? Que hay que recordar que esto 2012, ¿no? Fue en 2012 cuando no se pudo endeudar más. 2012, 2013, Ahí tiene un en el impacto. 2000 se notó la rebaja. Por ejemplo, según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda para las corporaciones locales, en 2012 y en 2013 el Cabildo de Tenerife superaba en deuda viva al resto de cabildos del archipiélago Y hay muchas triplicaba instituciones peninsulares. y triplicaba la deuda que tenía un cabildo equivalente al tinerfeño como es el de Gran Canaria, ¿no? Entonces, claro, una vez yo recuerdo haciendo periodismo en Diario Avisos, ¿no? Alguien puso un titular, ¿no? En relación con la aprobación de unas cuentas de una cooperativa que había crecido el beneficio un 57%. Sí, efectivamente, había pasado de 10.000 euros a 20.000, ¿no? A 20. La trampa. O sea, te quiero decir, ¿no? Que, bueno, claro, vamos a conocer la magnitud absoluta, ¿no? Que es importante, porque, claro, si venimos de un año donde prácticamente la inversión ha caído muchísimo, crecer un 57% no es mucho, me da la impresión. También el perdón de la Poco devolución mérito del tiene REF. eso, ¿no? Sí, yo creo que tiene Perdón poco de la mérito. devolución del REF, perdón, y cómo se ha negociado también la devolución del régimen económico sí, fiscal, sí. tiene mucho que ver, entiendo, y a lo Da un mejor respiro, la deuda, la reducción de la deuda, el ahorrar unos Sí. intereses, el pago de unos intereses es importante. Sí, pero luego hay Pero la deuda aspectos- sigue siendo muy importante en el Sí, Cabildo. luego. pero hay aspectos Y de que luego todas se- formas hay que decir con respecto a la deuda, que la deuda, claro, a veces parece que la reducción de la deuda es mérito del político, ¿no? Y no es tanto mérito del político como de la ley de estabilidad presupuestaria que ha obligado a la institución, ha forzado que la institución ajuste las cuentas a esos parámetros, del ¿no? Partido Popular. Claro. ¿Él? Sí. Claro, sí. Claro, claro. Si se aprobó la Sí, ley con sí, con eso, propiciado por la situación económica financiera que tenía la Nos administración falta pública. escuchar Sí, yo dentro de este presupuesto totalmente electoralista, como bien decían los compañeros, si el Cabildo, como manifestaba también Salvador, consigue, ¿no?, crear esos 3.500 puestos de trabajo, la Champions League de las administraciones insulares, incluso casi para hacer... No, pero no van a ser directos, algo serán típico- directos de otras entidades, ¿no? Efectivamente. Aparte de eso, en cuanto también los planes de empleo que han sido muy criticados, a ver si esa selección se hace en algunos lugares de la isla de forma correcta y aquellas personas que realmente lo necesitan, porque han sido muy criticados también los planes de empleo. Para poner simplemente un dato, el año pasado el Ayuntamiento de La Matanza realizó un presupuesto donde destinaba para un plan de empleo 2,5 millones aproximadamente, y el Cabildo en el mismo año creo que era 1,5 millones. Sí, sí. Creo que entre 700.000 euros de diferencia, alguna cuestión difícilmente explicable, ¿no?, dentro de este panorama. Otro dato, por ejemplo, que se incrementa para LIA. Han recibido también muchas críticas, por ejemplo, por parte del alcalde de Buenavista con esos centros dependientes donde se le deben nóminas a los trabajadores. No hablamos de un mes, no hablamos de 2, sino hablamos incluso de 4 meses, con los ayuntamientos que tienen que adelantar esos pagos, pues, evidentemente, para los sueldos y los honorarios de los profesionales que ahí trabajan. Por lo tanto, bueno, tendremos que Sí, esperar y si se entramos en la cumplen cadena, los- ¿no? De, bueno, es que yo no te los puedo objetivos. dar a ti porque a mí no me da al otro y entonces y al otro no le da al otro y al final, claro, estamos en un follón. problema de gestión que efectivamente Eso es un problema de de gestión. gestión que se debe resolver de la Claro. forma Eso se resolvía antes con el sistema financiero privado, ¿no? Que adelantaba las cantidades con cargo a la concesión, pero claro, ya no existe la seguridad ni existe, claro, está todo muy complicado, ¿no?
un país de pícaros. Sí, Pero es tenemos. curioso, el propio presidente calificaba el aspecto del empleo en el presupuesto de 2015 como prioritario, ¿no? Como uno de los temas estrella. Son 8,6 millones para los planes de empleo que va a llevar a cabo con el Servicio Canario de Empleo, pero es que... Eso, con todos mis respetos, es una tontería, ¿no? por eso lo digo, o sea, si lo llamas prioritario, es que solo en deportes o en turismo tienen 3 millones menos que en ese aspecto, ¿no? O sea, entonces, ¿de dónde se va a generar empleo o cómo se va Y luego hay un factor interesante, ¿no? Que a pesar de digamos, de los problemas que ha tenido el Cabildo para deshacerse de parte de su patrimonio empresarial, sigue existiendo, ¿no?, en el presupuesto una especie de confianza ciega, ¿no?, en que lo que no se ha vendido hasta ahora se va a vender ya el próximo año, ¿no? Y claro, seguramente lo están contemplando como cautivo y yo creo que al final no va a ser fácil vender las empresas que el Cabildo quiere vender, ¿no? Por Litografía Romero, la participación. Y hay antecedentes con algunas empresas públicas con las que ha habido verdaderos problemas para afrontar una enajenación, una operación de privatización. También le ha pasado a la comunidad autónoma. También Volviendo hacerlo. un poco de tema, también muchos ciudadanos van a aplaudir que ya por fin se vaya a renovar la flota de tiza. De las guaguas que generan unos problemas tremendos, sobre todo en los barrios. Aquellas guaguas que tienen unas líneas que operan principalmente en los barrios que realmente se quedan paradas un día sí y otro también. Pero permíteme añadirle a Luis, en los presupuestos del Cabildo hay una partida, si no recuerdo mal, de 900.000 euros para la estación de guagua del Puerto de la Cruz, que ya 800 y algo. vendría como agua de mayo por la situación tan lamentable que son 800 y algo. Oye, en relación con eso y el consorcio, salió publicado el otro día la cobertura de plaza, la vacante de gerente. Sí, del gerente, que nunca no sé si estuvo, lo han leído, las condiciones permiten que el señor Fernando Senante pueda optar otra vez. Yo de lo que ¿Él he es leído, personal laboral, sí? En principio sí. ¿Él es personal laboral? ¿Es empleado público? No, precisamente esa fue la razón. Sí, por la cual se le... Sí, pero es que por lo que yo leí ayer de lo que estaba publicado era la condición tenía que ser funcionario o personal laboral. Pues si es así, que yo sepa, no, la primera no la reúne. ¿Se han cambiado las bases, quizás? Sí. No, las bases contemplaban condición de funcionario o personal laboral vinculado a la administración pública. Que yo sepa, Fernando y, no. Titulado en Derecho. La demanda fue uno de los motivos, efectivamente. Del sindicato pues que yo creo que esa condición no se ha modificado. Y que prosperó precisamente. Y es posible que sea porque la ley no lo permite. Alguien que no fuese funcionario público no podía ser responsable de presupuestos de fondos públicos. Pues a falta de verlo con más detalle, adelanto que puede haber noticia, porque es posible, por lo que yo he leído, que las condiciones, ¿no?, a las que aspiraban los que querían que Fernando Senante siguiera ahí, sin entrar en consideraciones de si lo hizo bien o mal, ¿no?, después del fallo judicial, parece que no se han podido meter y es posible que Fernando Senante, si es así, no pueda seguir. Si no me equivoco, Sebastián Ledesma, concejal de urbanismo del Partido Popular, era uno de los que se habían postulado también a ser gerente del consorcio. Sí, pero Sebastián Ledesma no es funcionario o empleado público, ¿no? No, con anterioridad a Fernando Senante. Se planteó la convocatoria. Yo lo leí en algún sitio y aparecía claro funcionario o personal laboral. Pues es una cuestión determinante. Sí, determinante. Posible. Se nos va el tiempo volando, la verdad. Hoy hemos asistido a un capítulo realmente lamentable de descoordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, en concreto ayer un programa de televisión, El Intermedio a nivel nacional, La Sexta, publicaba la grabación del mando de la Guardia Civil dando información a las patrullas, a los números de la Guardia Civil, dándoles datos sobre un vehículo donde iba un supuesto homicida armado, muy peligroso, que lo tuvieran en cuenta, les daba los datos del vehículo, matrícula, afiliación de la persona, etcétera, pero advertían en esa comunicación al resto de las patrullas que esa información no se la facilitaran de ninguna manera ni a la policía local ni al Cuerpo Nacional de Policía. Algo que, desde luego, los que hemos escuchado la grabación, nos ha parecido sorprendente, toda vez que si ese presunto homicida llega en algún momento a alguno de los pueblos o ciudades de Tenerife y algún policía local lo para, pues podría haber sucedido lo peor, ¿no? Hoy hemos asistido a unas declaraciones de la delegada del Gobierno, ambiguas, salidas de tono, con desconocimiento incluso de lo que ocurrió en realidad. No sé,
Yo pediría que Salvador, que tiene bastante experiencia... Eso es muy delicado. Te ha tocado. Sí, yo entiendo tu posición. Pero no, vamos a ver. Entendería tu cautela y tu... Pero partimos de la base de que los cuerpos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deben colaborar, se supone que deben intercambiar bases de datos, se supone que prestan servicios de forma coordinada y, en definitiva, en la persecución o resolución de actos delictivos deben tener pues el mínimo entendimiento posible. Yo desconozco aquí, escuché la grabación a la que se ha hecho referencia y desconozco si ha habido o si existe alguna razón poderosa que pudiera aconsejar la actitud o la orden cursada por la Guardia Civil. La desconozco, por lo tanto no me atrevo a opinar con más fundamentos. Pero esa ¿una orden, posible en todo investigación caso, paralela de...? es posible, es posible. En todo caso, si ha puesto en riesgo, esa actitud puede haber puesto en riesgo, repito, pues la integridad física de los ciudadanos, de las personas, de los posibles sujetos de agresión, de los que sea por parte de ese presunto homicida. Y yo termino simplemente diciendo que me ha costado mucho aceptar quién ha filtrado eso. No es que ahora me haya invadido un afán perseguidor. La propia Asociación Unificada de la Guardia Civil ha transmitido hoy un correo electrónico masivo a todos los medios con la grabación de... Sí. Una vez filtrado, sí. Pero, una vez filtrado. Hay una filtración inicial, pero que ya luego... Esa filtración... Hombre, no tiene Menos una mal que buena... muy delicada, ¿no? Muy delicada. Y gracias a esos aspectos, porque si no... No, yo creo, mira, quería comentar dos cosas, ¿no? Esta mañana, después de darse la noticia inicialmente en el programa de televisión, todas las organizaciones sindicales o vinculadas a los trabajadores de los cuerpos y seguridad del Estado se han llevado las manos a la cabeza, ¿no? Como diciendo, bueno, esto no hay por dónde cogerlo y no tiene justificación alguna, ¿no? Ha habido unas declaraciones desafortunadas de la delegada del gobierno. Sí. Y aparte de eso, pues no sé, yo creo que estas cosillas, una vez conocidas, hay que saber con exactitud quién dio la orden, por qué se hizo. Y seguramente, pues igual, alguien tiene que dimitir o alguien tiene que pasar a otro... Y a mí me gustaría también preguntarnos sobre todo qué está pasando en el sur, ¿no? Es decir, en el sur de Tenerife, ¿qué lleva pasando tantos años? Pero ¿desde cuándo? ¿No? Claro, la tantos pregunta años es ¿desde cuándo? Que no se le ha puesto remedio, porque hablamos de auténticas mafias establecidas, un moldavo con un taxi del que ni siquiera es propietario, sino que es un asalariado que está amenazando al resto de los taxistas, que aparece un individuo muerto con una bolsa plástica en la cabeza. Sí, la cabeza destrozada. Parece. No sé si ustedes recuerdan aquellas portadas de periódicos sensacionalistas británicos en las que se habló de las Américas como la ciudad sin ley. Sí. La ciudad sin ley. Han pasado cosas muy curiosas. Y otros medios internacionales que se han hecho eco y efectivamente se refieren a algunas zonas turísticas de la isla como paraísos de mafia y de trama, de lo que llaman el crimen organizado, ¿no? Y que opera con alguna impunidad. A veces se exagera, ¿no?, en estos tratamientos mediáticos y estas calificaciones que se hacen, pero no es menos cierto que, en efecto, dada la abundancia de personal, la heterogeneidad de los núcleos que se van afincando, se requiere efectivamente una actuación policial pues muy cercana, muy próxima, muy encima, muy de seguimiento, claro. Pasa que tampoco pasa lo mismo con las administraciones públicas, ¿no?, que entre ellas tampoco se coordinan los distintos ámbitos, ¿no? Viene a ser lo mismo, ¿no? Y lo que tampoco se puede hacer es ir con paños calientes y suavizar la situación que pasa en las zonas turísticas del sur de la isla. Hace muchos años que esto se viene denunciando cierta presencia de algunas mafias, de algunos grupos organizados. Estas cosas nos deben servir para mejorar, ¿no? Y al final para... Ese es el lado constructivo del asunto. Y yo creo que sí es verdad. Bueno, realmente si uno ha viajado un poco, ¿no?, y ha ido a otros espacios que tienen un dominio a lo turístico, ¿no? Efectivamente, Canarias es un sitio donde mayor seguridad y más tranquilidad, etcétera. Eso es indudable, ¿no? Por lo menos a los otros sitios que yo he ido. Por eso llama tanto la atención casos como este, o casos como aquel individuo que acabó decapitando a una mujer, creo que era en un supermercado, ¿no? También curiosamente un ciudadano que no era de aquí, ¿no? O sea, búlgaro. Dejan, creo que se llamaba. Dejan. No nos queda más tiempo, señores. Tenemos que dejarlo en este punto. Por cierto, hay una noticia curiosa que leí antes de empezar. Aumenta de forma notable el número de nacimientos. Algo está funcionando bien en nuestro archipiélago. Debe ser que las familias están escuchando a Mariano Rajoy los miércoles cuando va al debe ser. Sí. A mí me resulta más curiosa otra noticia. Desaparece la escritura manuscrita.
Sí, por lo visto, sí. Sí. Creo que no sé si proviene de Finlandia, donde ya se sí, exige en las escuelas, en los niveles de básica, de primaria, pues trabajar con tecnología. Se acabaron las libretas, las agendas a mano. Y entonces, Bueno, para sí, tomar ya nota, tenemos nos la vamos a firma, una rueda de prensa. electrónica. Yo seré un clásico y lo completamente yo también. implantada, y Vamos a la eso. tertulia, un punto. clásico también, Luis, sus anotaciones. Sí, yo soy a mano. una especie de escriba antiguo. Muy bien, gracias a Salvador, gracias Tachi, gracias, gracias a Román, ustedes. Luis, Gracias. gracias. Y muchísimas gracias a ustedes también, como siempre, por la atención prestada. Recuerden que volvemos el próximo jueves con más análisis aquí en la tertulia de periodistas.